Evangelio de hoy domingo, 15 de enero de 2023. Hoy día vamos a revisar el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo del 29 al 34. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buen día, queridos hermanos de Católico al Día. Hoy revisaremos dos puntos importantes en la reflexión del Santo Evangelio de hoy. Hemos entendido con el pasar de los años que necesitamos tener cualidades y características o aptitudes para desempeñarnos correctamente en una función, en un trabajo, en una labor. Esto hace que dicha función sea más llevadero o pueda ser más optimizado. ¿Cuántos de nosotros algún trabajo, alguna labor se nos ha hecho pesado o difícil de llevar? Y esto sucede porque no hemos tenido en cuenta ciertos requisitos o ciertas herramientas para poder desempeñar una labor y un trabajo como debe ser. Y el Evangelio de hoy nos permite ver ciertas características a tener en cuenta como discípulos del Señor. Y estas no van a ser negociables. En el Evangelio vemos palabras de Juan el Bautista que de una vez tienen que habitar en nuestro corazón. Pues si no tenemos claro lo que dice este profeta, vamos a disonar con la voluntad de Dios y por lo tanto no seremos discípulos del Maestro. Vamos con el primer punto: el Cordero que quita el pecado del mundo. El Evangelio nos permite ver que Jesús se aproxima a Juan el Bautista e inmediatamente él exclama que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta primera parte vamos a entender cómo Juan automáticamente reconoce quién es Jesús. Reconoce en él ese signo de la nueva alianza que Dios quiere con su pueblo. Juan no tiene dudas, exclama rápidamente. ¿Y esto por qué se da? Porque hemos visto que Juan el Bautista tiene una relación verdadera con Dios. Ha encontrado su camino, entiende los signos de Dios. Entonces para este profeta, con oración y discernimiento, le es fácil reconocer rápidamente que Jesús es el Cordero de Dios. No necesitó ninguna palabra. El Evangelio nos hace ver que no necesitó nada más, simplemente lo vio. Cuánta vida de oración y contemplación vemos que tiene este profeta con Dios, a tal punto de automáticamente reconocer en él a ese Cordero que Dios nos envía, ese sacrificio que hace, y el cual nosotros estamos llamados a buscar cada domingo o si es posible todos los días en la Santa Eucaristía, en esta acción de gracias. Hoy el Evangelio no nos pide solamente reconocer, como lo hace Juan, que Jesús es el Cordero de Dios. No solo nos invita a un reconocimiento abstracto o superficial o medio. Hoy el Evangelio nos permite a vivir ese reconocimiento pleno. Que si yo sé que si Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces con prontitud debo ir en búsqueda de ese Cordero de Dios que va a quitar mi pecado. Y aquí vemos una característica fundamental de cualquier cristiano: ser constantemente eucarístico, recibir la comunión. ¿Podríamos decir que alguien en el mundo es perfecto? No, todos tenemos pecados y tenemos errores y cada día convivimos con el pecado. Codeamos con él. Entonces, hoy Juan nos invita a reconocer en Jesús a ese Cordero que quita el pecado del mundo, que Jesús tiene un fin concreto en mi vida y yo estoy invitado a responderle. Y estoy invitado a ir
Yo estoy invitado a hacer un reconocimiento pleno y esto en una acción concreta. Muchos solamente de palabra decimos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, pero no vamos, no comulgamos, no lo buscamos. Hoy Juan nos deja en claro que Jesús ha venido para quedarse con nosotros en cada Eucaristía a través del Espíritu Santo. Y es ese alimento espiritual el cual todo ser humano necesita y busca constantemente. En las palabras de Juan también vemos la eternidad de Jesús, porque dice que ya existía antes que yo. A Juan se le ha revelado todos estos misterios para que entendamos a través de su palabra también cómo eso eterno, glorioso, magnífico, poderoso se hace pequeño para habitar en nosotros, para que en cualquier iglesia o parroquia que vayamos podamos acceder a Él gratuitamente. Hoy estamos llamados a hacer un reconocimiento pleno que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso debo buscarlo. Y por eso debo cuestionarme hoy, ¿hace cuánto no comulgo? Y obviamente también preguntarme, ¿hace cuánto no me confieso? Porque ambos sacramentos están ligados. Para poder recibir a Jesús, debo confesar mis pecados. Hoy, Juan nos recuerda una característica, una cualidad, una aptitud que debe tener el cristiano y ser eucarístico, reconocer en Jesús al Cordero de Dios, a la Eucaristía que nos alimenta y nos quita ese pecado que tenemos. Hoy Juan nos recuerda que no podemos ser discípulos sin este sacramento. Vamos con el segundo punto, bautismo con el Espíritu Santo. El Evangelio nos va mostrando qué cualidades y características debe tener el cristiano verdadero, el que quiere seguir al Maestro. Ya nos habló de este sacramento tan valioso que es la Eucaristía, pero hoy también nos va mostrando que desde los principios Dios tiene un pueblo, tiene una iglesia, tiene a los suyos. Y es por eso que Juan nos muestra que Él no bautiza porque quiere, sino, dirá el Evangelio, prestemos atención, pero el que me envió a bautizar con agua, Juan recibe una orden. Y en este caso entendemos que es de Dios. Es Dios quien le pide bautizar a los suyos. ¿Eso qué significa? Muestra una congregación, muestra los de Dios, muestra una iglesia. Con ello, vamos entendiendo que Dios tiene un plan de salvación para los suyos, que tiene un camino y al cual nosotros debemos responder. Y así es que vamos viendo poco a poco cómo Dios ha ido guiando a través de los profetas, de su palabra, de sus revelaciones a su pueblo, a su iglesia, a nosotros. Y hoy vemos ese primer sacramento, esa primera característica que también debe tener un discípulo del Señor, el cual es bautizarse, dejarse bautizar por Dios. Y con ello vamos a ir entendiendo y comprendiendo el porqué de los sacramentos del Señor. Porque entendemos que con ellos Dios prepara un camino de salvación para nuestra alma. Pues vemos esto con Juan que bautizaba, ciertamente con agua. Y hoy entendemos que Jesús es quien nos bautiza con el Espíritu Santo. Cuando asistimos a este sacramento a través del sacerdote, cuando nos impone el agua. Hoy el Evangelio nos va mostrando estas características y este camino que tiene que pasar todo cristiano para ir entendiendo el por qué nuestra Santa Iglesia nos invita a vivirlos verdaderamente, a que más allá de una reunión social, de una actividad frente a los demás, es un acto íntimo con el Señor, porque somos hijos de Él. ¿Cuántas veces muchos de nosotros priorizamos la comida, la fiesta, llegando tarde a este sacramento valioso, pensando que es un ritual simple, sin sentido, solo protocolar? Hoy entendemos que este, junto a los demás sacramentos, debería ser contemplativo, debería ser nuestra prioridad dentro del corazón, debería ser lo más importante, pues esto nos hace parte de los suyos de Dios, porque ya había sido ordenado desde Juan, porque esto nos congrega, nos hace parte de su iglesia. Hoy vamos viendo dos sacramentos importantes, la Eucaristía y el bautismo que recibimos por Jesús, entendiendo por qué quiere que seamos parte de su iglesia, de los suyos. Hoy hemos visto características importantes que debe tener todo cristiano
el cual está llamado a vivir un camino de salvación. Y estos son actos concretos, no son ideas románticas o intenciones solamente buenas, mas todo lo contrario. Esto nos hace parte de su iglesia, pues voy reconociendo en Jesús como mi Salvador, voy reconociendo que es el Cordero, quien me bautiza, quien busca mi salvación, pero esto con actos concretos, a diario. Hoy, querido hermano, decidamos si queremos ser de los suyos y nos dejamos salvar a través de su cuerpo y su sangre. Ya es tiempo. Que la paz de Jesús esté siempre contigo. Te saluda tu amigo ALD. Recuerda que estás en Católico al Día. Gracias por tus comentarios. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te llegue el Santo Evangelio todos los días. Recuerda que compartir también es evangelizar y que tengas un buen día.